Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Como sabéis, hace unos meses trasladé mi residencia desde Madrid a Montevideo. Y lo cierto es que aquí tengo mucho menos acceso a materiales del que podía tener cuando vivía en España. Por eso, cuando era en Navidad he ido a visitar a la familia, he aprovechado para ir de compras y he traído un montón de cosas que hoy os quiero enseñar. En este vídeo vais a abrir conmigo todos esos paquetes que he traído y además vais a visitar mi tienda favorita. Así que si queréis, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Los primeros paquetes que os quiero enseñar son estos dos, que son de la tertulia del Patch. Sabéis que es la tienda con la que colaboro habitualmente y voy a aprovechar para poneros unas imágenes de cuando precisamente estaba comprando estas telas para que veáis qué tienda tan bonita es. Fijaros qué tienda tan bonita, llena de telas, todas las que podáis imaginar, todas las colecciones y todos los colores. Además hay un montón de materiales para hacer punto, cintas decorativas, hilos de bordar. Y ahora os enseño aquí, un poquito más de cerca, algunas de las telas que podéis comprar en la tertulia del Patch. Muchas seguro que os suenan porque las hemos usado en algún proyecto ya en el canal. Y la verdad que es que hay tantas que uno pierde el gusto y es difícil elegir la que sea perfecta para tu proyecto porque todas van a gustar. Aquí me veis eligiendo unas cuantas que me quería traer. La verdad que fue muy difícil elegir porque por mí me habría traído un trocito de cada una de ellas, pero no era posible. Así que, bueno, elegí algunas que os voy a enseñar luego a continuación y que espero que muy pronto las veáis en algún proyecto terminado. Pues vamos a abrirlos porque hace ya casi un mes de cuando hice estas compras y la verdad no creáis que me acuerdo muy bien de todo lo que traje. Vamos a abrirlo y así lo vemos juntas. Mirad, por un lado compré esta tela de lino que me parece estupenda para luego hacer aplicaciones, dibujos en tela para combinar. Es una tela que realmente es un básico y que siempre nos va a venir bien tenerla. Yo creo que de esta compré aproximadamente 1 metro, porque claro, necesito tener para tiempo. Luego compré también estas dos telas en tonos amarillo, veis que son con unas florecitas, para un proyecto muy especial con el que espero sorprenderos a todos. Me hace gracia que sean amarillo y por eso estas florecitas pensé que iban a ir bien. Ya veré luego cuál de las dos elijo. Así que estas telas sí tienen una finalidad ya concreta, igual que esta todavía no sé para qué la voy a utilizar, estas sí. Luego compré trocitos que ellos ya tienen cortados, pequeños fat quarter en estos dos tonos, que eran, bueno, colores que luego veo que puedo combinar bien. También compré esta otra tela, de esta creo que compré medio metro, que veis que es un estampado muy fino y que nos puede servir tanto para el forro de cualquier trabajo como para la parte exterior, porque me parece que es un estampado muy bonito. Luego también tengo esta otra de cuadritos, que me pareció estupenda para combinar tanto con flores como con lunares. Esta otra estampada, que veis, por ejemplo, estas dos podrían ir juntas perfectamente. Estáis viendo que de momento no he comprado ninguna colección de estas que ya vienen todas conjuntadas, sino son telas que me han gustado y que luego ya combinaré a mi gusto. Y también esta, veis, con este estampado en tono tostado y florecita roja y azul, que la podemos combinar perfectamente, por ejemplo, con este cuadro o con este, mirad, con el lino, también creo que puede quedar muy bonita, luego un detalle en rojo. En fin, son telas que, como veis, tienen muchas posibilidades. Vamos a abrir ahora la otra bolsa. Y en esta bolsa creo que sí están efectivamente alguna colección que compré. Mirad, por un lado he comprado esta tela de tilda, creo que es de tilda, que como veis lleva un hilito. De hecho aquí, por ejemplo, veis que está sacado, no pasa nada, tiramos ahora luego un poquito y se coloca en su sitio, tipo sasico. Entonces me parece que, por ejemplo, para hacer un bolso, un tote bag, algo así, puede quedar muy bonito luego combinando con alguna otra tela. Y luego traje
os lo voy a enseñar bien, estas dos colecciones. Son trocitos, creo, os los voy a enseñar, vamos a abrirlo. Me parece que son trocitos de 25 por 50, efectivamente. Y entonces, esta es una colección, que os la voy a extender así para que la veáis, que me parece súper bonita. Estos tonos coral, los grises, azul y los que son más claritos. La podemos luego combinar entre sí perfectamente y hacer un trabajo bien bonito. Y luego también traje esta otra colección, vamos a abrirla, que es en tonos mostaza y morados. Son unos colores que yo habitualmente no suelo usar, pero la verdad que me pareció una colección bonita, pero os voy a decir cómo la utilizaría. Yo utilizaría estas telas por separado, es decir, estas para un proyecto, incluso podríamos utilizar esta también. Por ejemplo, podrían ser estas para un proyecto, sí, así separado. Estas para otro proyecto y estas para otro proyecto. Porque todas juntas a mí no me gusta mucho cómo funcionan, aunque sea de la misma colección. A lo mejor esta también la podríamos poner con este color amarillo mostaza y esta. Pero ya, por ejemplo, esta no le veo yo que le vaya bien con el amarillo. También podría ser este azul con este. ¿Veis? Tampoco me gusta mucho cómo funciona la combinación. Como más me gusta es como os acabo de enseñar. Esta y esta. Estas dos. Y por otro lado, estas tres. Así tengo tres combinaciones para tres proyectos distintos. Vamos a seguir viendo compras. Mirad, otra cosa que he comprado en esta ocasión no son telas, sino son dos delantales. Estos son del Corte Inglés. ¿Veis que tienen un estampado? En este caso es como un lino con un lunar negro, lleva un bolsillo delantero. Y este otro que es una tela muy country, que de hecho yo creo que esta tela la podéis encontrar en tiendas, que es muy similar, también lleva la parte de arriba hecha y este lo que no lleva es bolsillo. Me han parecido estupendos para luego hacerles unas aplicaciones y ya tengo confeccionado el delantal, adelantando mucho así el trabajo. Mirad, otra cosa que compré, y la verdad que ahora que lo he visto que no me acordaba, me parece una compra estupenda, son estos paños de cocina. Son de Primark y veis que son como de lino, realmente no lo son, serán de algodón. Y entonces los podemos usar tanto para decorarlos como paños de cocina, les hacemos una aplicación y nos va a quedar bien bonito, o utilizar esta tela, pues por ejemplo, como estoy viendo ahora mismo, para hacer un neceser o para combinarla con cualquier otra tela que tengamos y hacer un trabajo bien bonito. Tiene este aspecto así como rústico. Lo único que quizás si los vamos a utilizar para combinar con otra tela, lo que yo recomendaría es que los lavarais por si encogen. Igual que en otras telas, bueno, yo me la juego un poco porque normalmente no es necesario. En este tipo de tela, dado que su uso es para otra función que no es coser, que es un paño de cocina, sí le daría este tratamiento previamente. Mirad, esta montaña de telas es de una tienda en la que yo suelo comprar cosas en Asturias, que está en Gijón, que se llama El Revoltijo. Son telas que, si bien son de algodón, no son ni el mismo estampado ni la misma calidad que este otro tipo de telas, por ejemplo, que son de Moda Fabrics, que os acabo de enseñar, que compré en la tertulia del patch. Este tipo de tela, bueno, pues está bien, o sea, yo la uso mucho, pero ya os digo que es diferente el concepto, por eso también la diferencia de precio. Estas telas son mucho más baratas que estas otras, por ejemplo, porque lo que os digo, ni el estampado, ni el tipo de algodón, ni nada tiene nada que ver. Pero nos pueden valer perfectamente para hacer un montón de trabajos. Yo en este caso suelo comprar lunares y cuadros, porque son las que luego más me funcionan a la hora de combinar. Tenemos esta en un tono verde un poquito turquesa, con lunares de colores. Esta tela que ya la habéis visto en muchos trabajos, la suelo comprar cada vez que voy porque me encanta este lunar grande para combinarlo con el fondo claro. Esta otra que también la hemos usado muchas veces, el lunar blanco pequeñito en fondo rojo. Esta otra que también es, la habéis visto en el canal seguro, el fondo rojo lunar blanco grande. Esta otra que es, creo,
muy similar, no es igual, es parecida, ¿veis? El lunar está como ordenado y en esta está más desordenado. Luego también he comprado esta otra, que creo que la habéis visto en el forro de la furgoneta de Volkswagen. Es una tela que me gusta también bastante. Luego he traído cuadros, rojo, tostado, que tengo toneladas de este color, pero siempre lo uso. Blanco y negro. Y blanco y rojo, pero más pequeñito. Me gustan estas porque son de algodón. Normalmente el cuadrito lo encontramos en mezcla con poliéster y el trabajo no queda igual, pero estas eran de algodón y por eso aproveché. Luego traje dos colores lisos que nos pueden usar, bueno, para hacer aplicaciones o incluso para, por ejemplo, este tono para hacer muñecos. Esta otra tela que veis que es un estampado floral muy bonito, que para combinar o para algún forro me parece una tela bien bonita. Y luego aquí tengo, que traje bastante, que es una tela tipo Panamá. La idea inicial mía esta es para hacer servilletas para casa, pero la verdad que es una tela que estoy viendo que es estupenda y que, por ejemplo, para hacer algún neceser o algo con un aspecto un poquito más rústico puede quedar bien bonita. Y de la tienda Vuelta de Cruz de Gijón también traje estas telas. En esta ocasión veis que son 4 trocitos de 25 x 50 en tonos así azul un poco grisáceo, que creo que combinan fenomenal entre sí. Ya veremos para qué los utilizamos. Traje también esta otra tela de rayas en tono tostado y marrón con unas florecitas. Me parece ideal. Ya veremos luego con qué la combinamos. Esta otra tela, que es de cuadro tipo country, que la he usado un montón de veces en muchos proyectos y que me quedaba ya poca, quise traer un poquito más. Lo mismo me sucedió con esta otra, que también es un estampado muy característico country, que tenía ya poca. Si os fijáis, además, esa tela a mí me recuerda mucho a esta, que es la del delantal. ¿Ves? La raya combinando el tono claro y el tono oscuro. También traje esta otra tela, que ya la he utilizado en algún proyecto y es un estampado que me encanta. Y cuando veo alguna así que me gusta mucho, me da pena hasta gastarla. Entonces, cuando veo que la puedo volver a comprar, traigo un trocito más. Esta otra, que no la he usado nunca, pero me pareció también un estampado bonito, fácil de combinar, con un tono tostado o con un tono rojo, creo que puede quedar bien bonita. Y ahora os enseño alguna cosa un poco especial, como puede ser esta tela, que ya viene, si os fijáis, con los bloques típicos de patchwork, la cestita, estas florecitas. Bueno, veis que ya lo trae impreso. Entonces, con esta tela se puede hacer un montón de cosas porque, claro, realmente lo único que podemos hacer es recortar el bloque y utilizarlo como si lo hubiéramos realizado a mano con estos trocitos tan pequeños. De esta tela creo que compré, puede ser 1 metro, bueno, para tener suficiente para algún proyecto más grande que se me ocurra y bueno, pues simplemente utilizar estos trozos que ya vienen preimpresos. Luego traje también en tono country esta marrón, que me gustó, no sé exactamente para qué la usaré. Y del mismo tipo que esta que os acabo de enseñar, que ya viene preimpreso el bloque, encontré esta que me pareció ideal con el log cabin hecho. Entonces, para hacer, por ejemplo, una colcha, es que es súper fácil. Simplemente tenemos que poner la guata, una trasera y acolchar. Y va a parecer que la hemos realizado a mano y que nos ha quedado perfecta. Porque claro, al estar ya impreso, bueno, queda ideal. Y veis que los colores súper bonitos y muy bien combinados. También tenemos la opción de recortar los bloques y utilizarlos para otro trabajo. Y entonces podemos meter a lo mejor unas calles entre estos bloques y ampliar. Cuando la vaya a usar ya os enseñaré exactamente qué hago con esta tela. Y luego encontré esta trasera. Esta tela la llaman trasera simplemente porque el ancho es mayor. Normalmente las telas de patchwork suelen tener 1,10 m, 1,40 m como mucho de ancho. Y esta, si no me equivoco, creo que tiene 2,80 m. Entonces, fijaros qué bonita es. Y también es de estas telas como con trampa, ¿no? Porque ya viene el dibujo hecho y parece en cambio que hemos estado cosiendo un montón. Estas 3 telas, a mí este tipo de tela que yo la verdad no las había
comprado hasta ahora. Os las enseño juntas. Me parecen súper chulas, bueno, para trabajar y hacer un trabajo que parece que hemos estado cosiendo un montón, pero realmente ha sido muy sencillo realizar. Os enseño las últimas compras. De la última tienda que visité, que fue la casita de Su, que no la conocía, traje estas telas. La verdad que su dueña María fue un encanto conmigo y me estuvo enseñando un montón de cosas. La única pena que tengo es que me fui de Gijón sin visitar a mi amiga Carolina de Tejidos Otero, a la que aprovecho para mandarle un beso muy fuerte y para decirle que seguro que cuando vaya en verano me acerco a verla, pero es que esta vez de verdad ha sido materialmente imposible con las fiestas, estuve muy poquitos días y no me dio tiempo. En este caso os enseño, traje estos precortados, veis que unos son en tonos más beige y azules y este en tonos más caldero, que son unos algodones como peinados, tienen el tacto un poquito como de franela, pero son telas de algodón. La verdad que me apetece mucho para hacer algún proyecto de otoño, algunas calabazas, algo así, porque creo que los colores son muy bonitos para eso. También traje estos precortados, en esta ocasión creo que son de Moda Fabrics, que veis que son también bien bonitos los colores que tiene. Traje una cosa que realmente se fabrica en Brasil, pero que yo aquí en Uruguay, mirad que estoy cerca y no he sido capaz de encontrarlo, que son estos paneles, que seguro que los habéis visto, en los que vienen ya impresos los patrones y el estampado de un neceser. Entonces es súper sencillo hacerlo, os enseñaré en el canal. Simplemente tenemos que recortar y bueno, pues añadir el forro, eso sí, poner la cremallera y lo tenemos listo. Muy fácil y la verdad que veis que tienen unos estampados muy bonitos, vienen en varios tamaños y en varios diseños. Viene el típico redondo, el rectangular y aquí viene alguno más pequeñito para hacer un monedero. Bueno, veis que trae un montón de cosas bien bonitas. Y también compré, vamos a abrir la bolsita, unos cascabeles. Son unos cascabeles, hay estas pinzas grandes y unas madejitas, unas bobinas de hilo de madera. Estos cascabeles veis que están como oxidados, traje estos más grandes y estos más chiquititos, que creo que pueden quedar ideales en alguno de los trabajos que hagamos. En 3 tamaños traje en realidad. ¿Veis los grandes? Qué bonitos, que además llevan como una estrellita. Son súper bonitos. Así que estas han sido todas mis compras de España. Como veis, he venido bien cargada, como os decía al principio del vídeo, y ahora tengo que ordenarlo todo y guardarlo y sobre todo pensar qué vamos a hacer con todas estas telas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.